El pasaje bíblico de hoy es Romanos capítulo 8, del verso 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. Con tan solo entrar al tercer nivel de la fe, la vida de fe se volverá bastante tranquila, puesto que la lucha contra el pecado se disminuirá. Si llega al tercer nivel de la fe, no tendrá lucha contra el pecado y practicará en cierto grado la palabra de Dios. Al menos no cometerá pecado de obras. Es decir, el cometer pecado de obras son las obras de la carne, ¿verdad? Y en cuanto a las obras de la carne, existen pecados que conducen a la muerte y pecados que no conducen a la muerte. Sin embargo, si entra al tercer nivel de la fe, de obras no cometerá pecados. En el primer y segundo nivel cometerá en obras. Mas la persona que ha entrado al tercer nivel no cometerá de obras. Habiendo entrado al tercer nivel de la fe, ¿será que golpeará con su mano a alguien porque lo hizo enojar? Si golpea, habrá cometido la obra de la carne que se llama violencia. Si entra al tercer nivel, ya no habrá esas cosas. Los esposos no golpearán a sus esposas por más que ellas den cantaleta. Si han entrado al tercer nivel de la fe. Claro, si ha entrado al tercer nivel de la fe, la esposa no le daría cantaleta o regaño. Al servir mutuamente y al comprenderla, creo que no habrá esposa que le dé cantaleta. Y aunque la haya, no la golpeará. Yo en mi vida matrimonial no tengo recuerdo de haber golpeado a mi esposa, nunca la he golpeado y tampoco he dicho groserías. Si llega al tercer nivel de la fe, no tendrá lucha contra el pecado y practicará en cierto grado la palabra de Dios. Al menos no cometerá pecado de obras, es decir, no cometerá obras de la carne, por lo que raramente encontrará calamidades en la vida. Si no comete obras de la carne, es más, si no comete pecados de la muerte, pecados de muerte, pecados que conducen a la muerte, ¿por qué descenderían calamidades sobre los hijos e hijas de nuestro Dios? No descenderán. Si leen el Antiguo Testamento, ¿cuándo descendían las calamidades? Descendían cuando hacen que Dios se encienda en ira. Si entra al tercer nivel de la fe, más que nada el pensamiento carnal será bastante derribado y será tenue a comparación del segundo nivel de la fe. Esta también es una de las razones por la que el tercer nivel es tranquilo comparado al segundo nivel. Y en el tercer nivel también, si se para sobre la roca de la fe, no solamente estará tranquilo, sino que sentirá el verdadero gozo de la vida de fe. Al haber desechado la mayoría de la lucha por las cosas de la carne, podrá llevar una vida de fe tranquila, llena de verdadera paz y gozo. Los que tienen un semblante gozoso y están siempre llenos del Espíritu, en su mayoría habrán entrado a la roca de la fe. Los que están invariablemente gozosos y tranquilos. Si hoy está tranquilo y una semana después la paz se rompe, entonces no será. No obstante, si siempre tiene un corazón tranquilo, no será una exageración decir que se ha parado sobre la roca de la fe. Aún así, hay hermanos que se sienten acongojados al permanecer durante mucho tiempo en el segundo nivel de la fe. O existen hermanos que no pueden entrar al Espíritu al estar estancados en el tercer nivel de la fe. Qué lamentable es ello. Espero que hoy también a través del mensaje descubran el pensamiento carnal y lo derriben. Oro en el nombre del Señor para que, al recibir la ayuda del Espíritu Santo, entren rápidamente al Espíritu y al Espíritu completo. Amados hermanos, les dije que alrededor del tercer nivel de la fe se habrá derribado mucho el pensamiento carnal que le impide practicar conforme a la palabra de Dios. Por eso, al menos en cuanto a las obras, practicará tal como dice la palabra: hazlo, no lo hagas, guárdalo y deséchalo. Hace lo que la palabra manda hacer, no hace lo que la palabra dice que no haga. Guarda lo que dice que guarde y ya
ya ha desechado lo que la palabra dice que deseche. Asimismo, guarda el día del Señor y ofrece el diezmo completo. Ora y también asiste diligentemente a diferentes cultos y reuniones. No comete obras de la carne tales como la mentira, discusión, ira, lujuria, etc. Pero no habrá desechado totalmente el pensamiento carnal, por lo que hay veces que salen las cosas de la carne. Les compartí que el significado espiritual de la carne es la naturaleza pecaminosa fusionada con el cuerpo, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa fusionada con el cuerpo es la carne. Las cosas de la carne, en la Biblia menciona mucho las cosas de la carne, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, las cosas de la carne son la clasificación detallada de esta carne. Es decir, el odio, celos. Quiere decir que el odio es una cosa de la carne, asimismo los celos. La envidia, la mentira, la astucia, la arrogancia, la ira, el juicio, la condenación, el corazón adúltero, la codicia. Cada una de estas cosas son las cosas de la carne, y al unir todo esto se le dice carne. En el caso en el que apenas ha entrado al tercer nivel, si alguien tiene un comportamiento que le parece difícil de entender, instantáneamente puede surgir el odio o el juicio. Hay momentos en los que también se agita la codicia o el adulterio en su corazón. Me refiero a cuando está en los inicios del tercer nivel. Aún así, echará fuera el pensamiento carnal para que las cosas de la carne no se hagan como obras de la carne. No cometerá pecado al aceptar continuamente el pensamiento carnal. Más del 60% del tercer nivel, es decir, la roca de la fe, es el estado en el que ha desechado también la mayoría de estas cosas de la carne. Es un estado en el que el pensamiento carnal ha sido derribado bastante, solo queda un poco nada más. No tiene la intención de emplear algún pensamiento carnal para desobedecer. Al avanzar hacia el 70, 80 o 90% del tercer nivel, y así cuanto más se acerque al cuarto nivel, el pensamiento carnal será cada vez más tenue. Será cada vez más débil la voz de Satanás que obra a través del pensamiento carnal. Sin embargo, en el tercer nivel de la fe todavía queda el pensamiento carnal que sale de la propia justicia y patrón. Pese a que esté sobre la roca de la fe, el pensamiento que sale de su propia justicia y patrón aún queda. Siempre digo que rompan el pensamiento carnal, el patrón, ¿verdad? El descubrirlo también es bendición. Los que no pueden encontrarlo se sentirán descontentos si no pueden descubrir aún teniendo pensamiento carnal y patrón propio. Los que no pueden descubrirlo, espero que puedan hacerlo por medio de la prédica. Aunque intentan obedecer conforme a la palabra de Dios, hay momentos en los que no pueden obedecer completamente debido a este pensamiento carnal. La forma de pensar o actuar que una persona ha formado durante mucho tiempo en su vida no es fácil de cambiar rápido. En especial, además de ese pensamiento, en caso que haya creado un patrón erróneo con la palabra de verdad, aún diciendo vivir conforme a la palabra, ha creado un patrón de la verdad. No podrá comprender la verdadera voluntad de Dios que está en la verdad de la palabra. Porque lo que ha creado como patrón de la verdad, por lo que es más difícil de comprender. He visto que una persona, después de haber entrado al Espíritu, ha tardado varios años en entrar al Espíritu completo debido a ello, porque ha creado un patrón de la verdad. Al vivir uno en bondad y sin maldad, ha creado ese patrón de la verdad. Esto es porque acepta y entiende la verdad dentro de ese patrón, es decir, dentro de su límite. En tal magnitud será difícil escuchar la voz del Espíritu Santo con profundidad. Pese a que haya llevado la vida de fe y haya sido fiel como obrero durante muchos años, no tendrá algún progreso satisfactorio. Podemos ver que también falta frutos espirituales. Por tanto, deben sí o sí derribar la propia justicia y patrón. Esto es porque si tiene esta propia justicia y patrón, llegará a emplear el pensamiento carnal sin uno darse cuenta. El tercer nivel del pensamiento carnal es el pensamiento carnal derivado así mediante la propia justicia y patrón sin uno darse cuenta de ello. Ese es el tercer nivel del pensamiento carnal.
Existen hermanos que permanecen justo antes del cuarto nivel sin poder entrar al espíritu al no poder romper este pensamiento carnal. Dios Padre dice que el entrar al espíritu es algo realmente fácil. No obstante, siempre y cuando no derribe el pensamiento carnal, no será para nada fácil entrar al espíritu y al espíritu completo. Por ejemplo, supongamos que una persona ha crecido en la fe hasta el 99% del tercer nivel y está a punto de entrar al cuarto nivel. Con tan solo ver hacia el porcentaje podría parecer que podrá entrar pronto al espíritu, ya que debe completar solo 1%, ¿verdad? Mas hay casos en los que no pueden pasar fácilmente a ese nivel al no poder derribar el pensamiento carnal crónico. Es decir, no pueden cultivar por el espíritu ese 1% de la carne. Por ejemplo, el patrón de su carácter profundo pertenece a este caso. Hay casos en los que el carácter que ha heredado de sus padres desde el nacimiento está oculto profundamente dentro de la energía, por lo que no pueden darse cuenta de ello. Aunque no quiera tener pensamiento carnal, de este carácter en sí surgirá el pensamiento carnal. Por ejemplo, existen personas que han nacido con carácter introvertido. Esta clase de personas por lo general son silenciosos siempre. Es difícil ver que ellos se enojen o rompan la paz al discutir. Por ello, al no recibir casi pruebas en una relación con otra persona en especial, no podrá descubrir bien a sí mismo. Pero si esta persona ha llegado a ser la cabeza de un equipo, al ser reconocida su mansedumbre, la situación cambiará. La cabeza de un equipo ciertamente debe ser mansa. Sin embargo, también hay momentos en los que debe tener valentía y capacidad de determinación. No obstante, una persona introvertida muchas veces no puede expresar claramente su intención o opinión. Asimismo, muchas veces tiene poca seguridad y es pasivo. Al ser así, incluso cuando debe impulsar las cosas de manera activa, lo hace de manera pasiva. Siempre uno mismo primero debe estar pendiente de las personas del alrededor y guiarlos valientemente, mas es débil en esa área también. Y a pesar de ello, al no tener unos roces con otros, al uno no tener roces con otros y al mirar a otros siempre con bondad, no se da cuenta de su carencia. Por el otro lado, algunos nacen con el carácter extrovertido, lo contrario a lo introvertido, nacen con el carácter extrovertido. Sea cual sea lo que hagan, son apasionados, expresivos y activos, por lo que también tienen muchas relaciones interpersonales. En diferentes áreas, son fieles en la delantera. En la vida de fe, la pasión es realmente importante y necesaria, pero algunas personas teniendo este esfuerzo o fervor, les hace falta servicio, el corazón servicial. O son débiles en el área que estima a otros como superiores a sí mismo y hace que los otros estén en paz. Por ejemplo, cuando hay algún evento de la iglesia, existen muchas áreas donde se necesita el trabajo voluntario. En ese momento, supongamos que en el área que uno anhela en especial hay muchos aspirantes. En ese caso, si tiene el corazón que sirve a otros, podrá a cabalidad ceder la oportunidad a otros. ¿Por qué? Podrá ceder porque sabe que otra persona también lo podrá hacer y no necesariamente uno. Sin embargo, piensa en todos los sentidos que uno debe sí o sí cumplir esa área y también tiene la confianza de que lo podrá cumplir bien. Y al no ceder finalmente se ha encargado de aquel trabajo y justifica su obra diciendo: yo llegué a encargarme de esto porque tengo un anhelo más grande. Y no se da cuenta de que le hace falta corazón servicial y que tiene el corazón que da prioridad a sí mismo y no estima a otros como superiores que uno mismo. No se da cuenta de que tiene esa falsedad. El carácter activo y extrovertido llega a ser un patrón e incluso en momentos que debe dar un paso hacia atrás, no puede cumplir la paz pensando: debo anhelar lo espiritual, debo arrebatarlo. Y existen casos en los que el pensamiento carnal deriva el patrón de la personalidad creada durante su crecimiento. Hay personas que llegaron a tener una personalidad negativa y pesimista al enfrentar muchos altibajos de la vida. El punto de vista con el que ha observado el mundo mediante la tristeza y el rencor se ha quedado como su personalidad. Hay casos en los que esta personalidad influye también en la vida de fe.
Debido al pensamiento carnal que sale del patrón de la personalidad pesimista, lleva una vida de fe con carga. Por ejemplo, supongamos que se esfuerza en oración, es fiel y avanza para desechar el pecado y recibir la respuesta. Y digamos que una persona que se encuentra en una situación o posición similar a usted recibió primero la bendición que uno deseaba. O que la otra persona recibió primero un cargo alto. Al sentir que otros van más adelante que uno, se sienten desesperados o desanimados. No pueden gozarse de la verdad completamente. O algunas personas condenan y regañan a sí mismos en todo. En su propio patrón del pensamiento sienten a Dios como un Dios de la ley, un Dios de juicio, más que un Dios de amor. Perciben como un Dios de temor. En vez de practicar la verdad con gozo por amor a Dios, lo hacen por temor a recibir la disciplina. Con tan solo cometer un pequeño error, reprocha a sí mismo fuertemente, pierde incluso el ánimo para orar y no puede ir delante de Dios. Claro, si está sobre la roca de la fe, no empleará hasta en esa magnitud el pensamiento carnal. No obstante, a causa de este patrón de pensamiento, algunos no pueden sentir profundamente el amor de Dios. Asimismo, cuando trata a otra persona, en vez de comprenderla y tolerarla con base en la medida de fe de aquella persona, la mira encajándola en su propio patrón. Si ve la carencia o deficiencia de la otra persona, se siente incómodo y se le adelanta ese deseo por señalar y enseñar, e incluso suele llevar a fuerza a una persona que todavía es débil en la fe. En este proceso suelen sembrar en aquella alma la imagen de que Dios es un Dios de temor y que la vida de fe es cargosa, porque creen que hacer así es amar a las almas y amar a Dios. Pero si así hiciera, qué difícil sería tanto para uno mismo como también para las personas de su alrededor. Y otros, aún habiendo cultivado mucho el corazón por la verdad, al no poder despojarse totalmente de la falsedad minuciosa, sale el pensamiento carnal. Por ejemplo, un obrero quiere obedecer conforme a la palabra de Dios, va comprendiendo la voluntad de Dios. Un obrero quiere obedecer conforme va comprendiendo la voluntad de Dios, no importando qué reproche o consejo reciba de una persona superior o colega, quiere obedecer. Mas el problema es que juntamente se suscita el corazón incómodo. Pese a que sí acepta el consejo o la amonestación, por un instante pasa el pensamiento incómodo. Aunque en un 99% tenga el corazón de obedecer con un amén, si tiene al menos 1% de incomodidad, no podemos decir que ese corazón es un corazón de espíritu. Solo con tener un 0,1% de corazón incómodo no sea todavía espíritu, sino la carne. A pesar de ello, al ser el 99,9% del corazón de bondad y el pensamiento carnal habrá pasado solo por un instante, a pesar de ello, al ser el 99,9% del corazón de bondad y el pensamiento carnal habrá pasado solo por un instante, por lo que tapará el 0,1% restante. Por ende, no podrá despojarse de la falsedad minuciosa ni pasar al nivel de espíritu. Dios ordena en 1 Pedro 1:16, porque escrito está: cesadnos porque yo soy santo. ¿Quién es ese yo aquí? Dios, Jehová de los ejércitos. Es decir, como nuestro Padre es santo, que sean santos, que los hijos de Dios también sean santos. Como el Padre es santo, que sean también santos. Si alguien dice, ¿cómo es eso posible si somos unas simples criaturas? Esa es la voz de Satanás. Jamás deben prestar oído a ello. En Mateo 5:48 ordena: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios Padre es perfecto, ¿verdad? Dice que también los hijos sean perfectos. Son órdenes, que lo hagan así, dice. Sed santos, que sean perfectos. Que sean perfectos, que sean santificados. Son órdenes y no un favor. En el proceso de convertirse en hijos verdaderos que se asemejan a Dios, se incluye el proceso por el que se perfecciona junto con el proceso en el que se despoja del pecado y maldad. El pecado y la maldad son cosas que lógicamente deben desechar. Al llenar la deficiencia y pulir las partes ásperas, debe alcanzar también la perfección. Cuando niegue a sí mismo y supere su límite, podrá ser hijo o hija verdadera que se parece a Dios. Hermanos, hay hermanos que aún llevando continuamente la vida de fe y dicen tener buena fe, no pueden descubrir su propia justicia y patrón. Las cosas que he explicado ahora son cosas difíciles de encontrar por sí mismos. Ahora que lo estoy explicando, espero que lo escuchen bien y descubran, yo también tengo esta propia justicia y patrón. Si lo descubren es bendición, porque solo al descubrirla podrá también desecharla. El pensamiento carnal que se deriva de la propia justicia y patrón sale por lo general en el nivel en el que ha desechado la falsedad evidente en una cierta magnitud.
Cuando tiene mucha falsedad, cuando tiene mucho por desechar, podrá encontrar fácilmente. Mas en un nivel en el que ha desechado en cierto grado, debe ahora buscar mucho más. ¿Qué es lo que debe desechar? Dicen, yo ya deseché toda especie de maldad, ofrezco correctamente culto, oro bien, no tengo celos ni envidia, no odio a nadie, ni rompo la paz con alguien, no juzgo ni condeno. En esa magnitud he despojado de la maldad. He despojado la maldad y tengo bondad. Hay cosas que las personas que han entrado a un nivel así no pueden descubrir. Podríamos decir que el proceso de derribar este pensamiento carnal pertenece al proceso de santidad y además para alcanzar la perfección. Oro en el nombre del Señor para que por medio del mensaje sean hijos perfectos de Dios que escuchan claramente la voz del Espíritu Santo. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor, por favor pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera. Que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluye el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino, el cielo, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren. Que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción. Que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernador de la potestad del aire, las fuerzas del mal en lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, proteja a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos, cuando beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones.
Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘.